¿Y qué actitudes y qué aptitudes, tú que eres formador, crees que son deseables o imprescindibles en un profesional que trabaja en marketing digital? Por un lado, ¿qué actitudes y qué aptitudes por otro lado? Actitudes. En cuanto a actitudes, yo creo que la primera debe ser que estés dispuesto a vivir en una constante inestabilidad, en el sentido de que un día puedes estar arriba, otro día puedes estar abajo, no vas a tener estabilidad a nivel... No vas a tener esa tranquilidad, vas a tener que estar preparado, ¿no?, para lo que pueda venir, ya sea en 1 de agosto, como pasó hace un par de años, Ostras, o de verdad. sea, o sea, a mitad de la pandemia. Entonces, esa es una parte. Yo creo que también la actitud, las personas deben ser muy, muy proactivas Claro. y muy, muy atentas de todo, ¿no? Creo que eso debe ser... Y a mí una cosa que me gusta mucho decirlo siempre es que le tienes que poner cariño a las cosas. O sea, una cosa que está hecha sin cariño es que lo ves y es que se nota, es que huele a que está hecho sin cariño, ¿no? Entonces el cariño siempre es fundamental, porque es una cosa que creo que puedes hacer las cosas más deprisa, más lentas, puedes estar más estresado, menos estresado, estar hasta arriba de curro, pero cuando haces las cosas con cariño, tienes parte del trabajo hecho y eso, Sí, joder, sí, sí. se nota y se aprecia muchísimo. Muy interesante esa parte, ¿no? Ese mismo que hay que poner a los proyectos que te da un poco ese valor diferencial. El otro día hablaba con Sergio Falcón y me decía eso, ¿no? Decía que, bueno, cualquier proyecto de marketing digital al final tiene una parte importante artesanal, ¿no? Efectivamente, pues hay cosas que tienes que automatizar y que tienes que ser más eficiente, pero esa parte de mimo, de ponerle un proyecto, de investigar, de ver, de pensar una estrategia, al final pues requiere eso, requiere ese mimo y esa atención que tú estás comentando, ¿no? Que tenga, y por eso pues el profesional tiene que tener esa actitud y esa proactividad y también pues esa capacidad de ponerle cariño, ¿no? Y de trabajar y de estar atento siempre a cualquier cosa que salga y que tenga también, pues yo creo que también esa capacidad de, como decías, ¿no? De equilibrio emocional, ¿no? Que no se vuelva loco porque hay una actualización, como dices tú, en medio de la pandemia o tal, sino que tenga mente fría, por así decirlo, y que piense en una estrategia a largo plazo y en hacer y en llevarla a cabo, pues pase lo que pase y, por supuesto, pues tomar nota de lo que va saliendo, pero siempre sin volverse loco, ¿no? Yo creo que al final es tener un Mm, poco esa visión a largo plazo, ¿no? Muy sí. bien. En cuanto a Y, aptitudes, yo diría sobre todo que parte capacidad analítica claro, uh-huh, y sobre todo, o sea, una buena capacidad analítica, no hace falta que seas un analista profesional ni mucho menos, pero una capacidad analítica para entender bien los datos, uh-huh, sintetizarlos y sacar conclusiones. Es claro, decir, no quedarte en la superficie porque todo el mundo abre Analytics, abre el console o la herramienta que sea y podemos decir, pues mira, este mes tengo un 20% más de visitas, que ve. Vale, ya está. O sea, no nos quedamos en la superficie, vamos un poco más allá, vamos claro, a analizar las estadísticas, sacar conclusiones, por qué esta keyword me ha bajado 3 posiciones, por qué este CTR. Es claro. decir, analizar hasta el punto de a veces incluso ser enfermizo, ¿no? Decir, hostias, que no, que hasta que no saque esta conclusión no me voy a Sí, casa, ¿no? Que sea esa capacidad de, incluso de auto, o sea, cabezonería y decirte a ti mismo, hasta que no lo saque, no voy a parar. claro, Hay veces que hay que parar, ¿no? Porque ya te obcecas tanto que ya te claro. nublas. Mañana lo intento retomar a ver si tal, y ya mañana seguro que en 5 minutos lo saco porque estaré fresco como una lechuga. Sí, Pero creo que es sí, una parte muy importante en SEO. tienes razón. Bueno, yo creo que es en la mayoría de ramas de marketing digital es importante, pero el SEO creo que trabajamos tanto con datos y con hipótesis y con conclusiones que es fundamental, Sí, sí. fundamental. Y tienes razón. Y no solamente la parte de cuando van las cosas mal, ¿no? Para hacer diagnósticos, sino también cuando van sorprendentemente bien. Cuando de repente, como has dicho antes, dices, no, me ha subido el 20% de tráfico. ¿Qué ha pasado? Espérate. Que me ha metido, no sé, tráfico de repente de otra aplicación de Google, como Google Discover, o que me ha metido, oye, pues que sepa por qué para poderlo potenciar y que mañana no esté abajo de repente porque no he hecho bien las cosas, sino que sepa cómo aprovechar y potenciar esa parte, ¿no? Así que muy, muy interesante, la verdad. Muy bien. Totalmente, eso es. Genial. Y bueno, comentarte también, ya aprovechando que sé que también has trabajado en agencias que llevaban marcas grandes como Peugeot, como Ono, como Más Móvil. Y bueno, y ahora tienes tu propia agencia. Yo creo que tienes un poco la visión de saber cómo funciona cómo se hace una estrategia para una gran empresa y también cómo se hace para una pyme. ¿Qué crees que qué crees que diferencia, ¿no? Una estrategia? ¿Crees que es diferente una estrategia para una pyme que para una gran empresa? ¿Qué diferencias ves? ¿Qué crees que es
lo mejor y lo peor o lo más difícil de ambos tipos de empresas que atacar. Pues a ver, a nivel de grandes empresas, quizás lo peor siempre sea que tienes mucho más, digamos, escalones, ¿no? A los que Claro. pasa temas de validación, de presupuestos, incluso a veces tardan más tiempo en preparar las propuestas, en la estrategia, en un poco toda esa parte de negociación, de burocracias, ¿no? Claro. Que en la propia implementación de la estrategia, ¿no? Pero al final son cosas que, bueno, van con las empresas grandes y no es que sea ni malo ni bueno, simplemente funciona así, es normal porque hay mucha más gente, se suele trabajar con mucha más inversión en pymes y claro, cuando hablamos de mucho más dinero, las cosas se ponen un poco más tensas. Ahora, no significa que cuando estemos trabajando para una pyme el dinero no sea importante porque aunque sea menos inversión, seguramente la pyme se juegue mucho más con esa inversión. Claro. Entonces, yo creo que eso hace que cuando trabajamos para una pyme tengamos que ser mucho más prácticos y que todo lo que hagamos tenga el mayor impacto en el mínimo plazo posible, ¿no? Claro. Que seamos prácticos, porque al final no empezamos a divagar, vamos a conseguir esto y lo otro. O sea, el cliente que sea pyme va a necesitar, si te ha contratado y está invirtiendo, porque necesita resultados, necesita ventas, necesita conversión, necesita un retorno. No digo que la empresa grande no, pero la empresa grande muchas veces, pongamos una gran empresa, no va a necesitar quizás de forma tan imperiosa ese retorno por redes sociales, porque a lo mejor no vende por redes sociales o no vende por SEO, como hemos hablado antes, sino que necesita estar porque necesita reach, necesita visibilidad, necesita notoriedad. Entonces, en ese caso, la presión es otra. La presión vas a tenerla porque es una empresa grande, hay gente pidiéndote cuentas, pero no vas a tener esa presión de, ojo, es que si no consigo ventas, esta empresa lo va a pasar mal. ¿Vale? Son presiones diferentes. Obviamente, en los dos casos hay presión y tienen muchísima responsabilidad, pero es diferente. Y para una pyme, pues se tiene que llevar mucho más cuidado. Y a mí, por ejemplo, trabajar con empresas grandes mola porque te da subidón, estás trabajando para una empresa grande, hay cosas muy chulas, vives momentos muy bonitos, porque son cosas que te creces tú mismo, ¿no? Estamos haciendo una cosa importante, ¿no? Pero a mí la verdad que trabajar para pymes, para pequeñas empresas, a mí siempre me ha generado mayor satisfacción, porque el impacto que tu trabajo puede tener en esa pyme se ve más. Es decir, esa persona que se levanta todos los días, que monta una empresa con su sacrificio, esa venta que puedes conseguir de más hoy respecto a la de ayer, joder, le puede alegrar el día y puede hacer que ese negocio vaya creciendo y sobreviva con el paso de los años. Y ya no solo esa persona, si hay empresas, o sea, perdón, si hay familias que dependen de esa empresa, ¿no? Entonces, y luego también el feedback es más cercano, es otro rollo completamente diferente.